Hola, soy Diana de Disability Rights of New York y hoy les doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Este mes vamos a hablar del Latin Fest. El Latin Fest de Albany es un festival de un día completo orientado a la familia con actuaciones musicales que destacan la diversidad de los géneros musicales hispanos. Una amplia gama de vendedores de comida, artes y artesanías, diversiones para niños y cabinas de información para la comunidad, el gobierno y las empresas. El evento ocurre anualmente y se lleva a cabo en el Washington Park de Albany a fines de agosto. Como evento cultural, el Latin Fest celebra la belleza, la diversidad de la herencia cultural hispana y reconoce las contribuciones hechas por los hispanoamericanos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Ha establecido un evento cultural tradicional y distintivo para ser parte floreciente de la comunidad local que actualmente está mal atendida y subrepresentada, así como para la comunidad de Albany en general. Y hoy tenemos a Nelson Flores. Nelson es el presidente y organizador del Latin Fest para discutir la importancia y los orígenes de esta celebración, los detalles del evento y cómo participar. Hola Nelson, ¿cómo estás hoy? Hola Diana, muy bien, gracias por tenerme. Súper. Nelson, ¿puedes empezar contándonos qué es el Latin Fest y cómo se originó? Sí, bueno, el resumen que tú diste es prácticamente lo que somos. El Latin Fest comenzó hace 24 años. Este año sería el 25, pero no, todavía estamos tratando de ver qué podemos hacer. Y prácticamente comenzó como un evento comunitario, pequeñito en un parque para unir a las familias locales y de ahí evolucionó a lo que es ahora, el evento más grande de latinos o hispanos acá en Albany ahora. Sí, es cierto. Wow, Nelson, me sorprende 25 años. Ahora, ¿por qué el Latin Fest es tan importante para la comunidad hispana y qué se estará celebrando este año si se realiza? Sí, tenemos pendiente el 25 aniversario, así que queremos hacer algo grande, pero no, o sea, todavía estamos pensando en qué hacer porque no dio mucho tiempo debido a la pandemia. Así que vamos a ver qué pasa este año. Ok, todavía estamos en planes, ok. Nelson, ¿y si se lleva a cabo este año, cuándo se llevará a cabo? Siempre se lleva a cabo el fin de semana antes de Labor Day. Sería el Labor Day, creo que es el 6 de septiembre, ¿no? Un sábado antes sería el Latin Fest. Ok, sería finales de agosto, agosto 28. Correcto. Ok, y ahora, la ubicación del Latin Fest es accesible para personas con discapacidades y se puede solicitar adaptaciones razonables con anticipación. Por ejemplo, para una persona que usa la silla de rueda o algún tipo de movilidad, puede ir al parque también. Sí, todo el mundo puede ir. El parque le pertenece a la ciudad de Albany y ellos tienen áreas designadas ya que son para personas que necesiten distinto acceso al parqueo y cómo entrar al parque es prácticamente accesible para todos. Muy importante, Nelson, esa información. Ahora, ¿hay oportunidades de voluntariado disponibles para personas que quieran ayudar si se realiza este evento este año y cómo las personas pueden postularse para ayudar? Por medio de la página de website de nosotros o por Facebook son los dos medios más eh, rápido, digamos, que contestamos. Sí, tenemos bastantes necesidades a nivel de voluntarios. Todos los organizadores del festival somos voluntarios. Es una organización pequeñita sin fines de lucro y siempre estamos buscando ayuda. Se puede ayudar durante todo el año a planear el evento, si hay algunas capacidades que alguien tenga o que pueda ofrecer siempre son bienvenidos. Hay oportunidades el día del evento también, más que todo voluntarios para guiar el tráfico, porque hay ciertas calles que se cierran, entonces tenemos que guiar al tráfico, tenemos que todo el setup, ¿no? También para poner todas las carpas y las mesas, las sillas, organizar eso. La comida es otra área también que en veces necesitamos ayuda organizando a los vendedores de comida, los vendedores de artesanía también. También tenemos el Beer Garden que siempre ponemos y siempre necesitamos voluntarios ahí para vender la cerveza y ayudar al festival. Bueno, ya saben, los que estén interesados en postularse pueden empezar desde ahora. Ahora, Nelson, ¿hay otros eventos que recomendarías a nuestra audiencia que apoyen a la población latina? Por ahorita que sepa, no, pero siempre nosotros trabajamos con Capital District Latinos,
que están en el área también y ellos hacen eventos más seguidos. Ahora, más que todo con la pandemia, también están haciendo bastantes clínicas para vacunar. Así que trabajamos con ellos bien cercamente y está pendiente. Ellos están poniendo bastantes eventos. Así es que más que todo de vacunación. Perfecto, gracias Nelson. También Nelson, ¿cómo puede el público aportar a Latin Fest y cómo puede la gente aprender más sobre este evento? Este, la mejor forma creo yo que sería ir al evento el día del festival porque es único, es la mejor manera de estar ahí en lleno y presenciarlo. Aparte de eso está el website donde nosotros siempre actualizamos la página de internet de toda la información de qué es el festival y qué es lo que estamos haciendo, otros eventos que hemos hecho en el pasado, como cualquier partnership que también hemos hecho con otras organizaciones, ahí están en el website. Pero no, esa es la mejor manera. Ok, también el que quiera hacer donaciones también lo puede realizar. Correcto. Las donaciones las aceptamos por la página de Facebook y esa es una de las áreas más importantes porque el área sin las finanzas no hay festival y esa es una otra área que también necesitamos ayuda es con eso, con los sponsorships, recaudar los fondos para hacer que el festival suceda y también que si queremos un artista grande cuesta un poquito, así que tenemos que recaudar todos esos fondos siempre. Gracias, Nelson. Y antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre Latin Fest? Solo que sigan apoyando. La organización es pequeña, pero es un evento que une a todos los latinos acá en el Distrito Capital. Vienen de otros estados, vienen de Connecticut, Massachusetts, de New York City, de hasta de Pensilvania. Hemos tenido personas que vienen. Así que es uno de los eventos más grandes en Upstate New York. Y nada, queremos continuar con el evento y necesitamos apoyo a todos niveles. De la junta directiva, del board directors, bien andamos buscando board members, que cualquiera que se quiera unir también sería otra forma de ayudar. eh, y nada, pues el apoyo de la comunidad es muy importante y ahí seguiremos siempre nosotros. Listo, Nelson. Allá estaré también si se realiza este año. Muchas gracias, Nelson, por tu participación en nuestro podcast. De nada, gracias a ti, Diana. Bueno, y como es de esperarse, ahora invito a toda nuestra audiencia a participar en el Latin Fest, que se diviertan en familia y que conozcan más sobre la cultura latina. Empire State of Rights con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drrny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.